En primer lugar, podemos definir a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad como aquellas que no ejercen actividades mercantiles o que en caso de que las hagan no superan ciertos topes de ingresos, patrimonio o número de empleados establecidos por la ley. Entendiendo la definición de persona natural no obligada a llevar contabilidad, tenemos algunas condiciones para las personas que deban declarar renta en 2025, en este caso por el año grabable del 2024, quienes aquellos que al 31 de diciembre del 2024 cumplan con alguna de las siguientes condiciones. Para este caso, un patrimonio bruto igual o superior a 211.792.500 pesos. En cuanto a la suma de todos los ingresos, que sean iguales o superiores a 65.891.000 pesos, consumos con tarjetas de crédito iguales o superiores a 65.891.000 pesos, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a 65.891.000 pesos y compras y consumos iguales o superiores a 65.891.000. Como resultado de lo anterior, la depuración del impuesto de renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en Colombia se realizará mediante el sistema cedular, aplicando las tarifas progresivas sobre la renta líquida gravable, y en este caso mediante el formulario 210 establecido por la DIAN. ¿Qué campos podemos observar en el formulario 210? En este formulario podemos encontrar un campo para identificación del contribuyente, clasificación de los ingresos por cédulas, deducciones, rentas exentas y descuentos tributarios, la parte de cálculo del impuesto a cargo, retenciones sufridas y anticipos, y finalmente el saldo a pagar o saldo a favor. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer paso será la identificación. En este caso clasificaremos e identificaremos los ingresos según las cédulas que nos ofrece el formulario y así sumaremos todos los ingresos obtenidos en cada cédula durante el año grabable. Cuando hablamos de cédulas nos referimos a la clasificación contable y fiscal que organiza los ingresos de una persona natural residente en Colombia según su origen. En este caso, el formulario nos ofrece tres cédulas. La primera es la cédula general, que está compuesta por las rentas de trabajo relacionadas a salarios, honorarios y comisiones, capital, en cuanto a intereses, rendimientos financieros y arrendamientos, y no laborales, que se refiere a las actividades independientes sin contrato laboral. También tenemos la cédula de rentas de pensiones, pues que se compone de las pensiones nacionales o del exterior, y los dividendos y participaciones. Como segundo paso tenemos restar los ingresos no constitutivos de renta, que aunque representan entradas de dinero para una persona natural, no se consideran parte de la base gravable para el impuesto sobre la renta ni el de ganancia ocasional. En este caso, los ingresos no constitutivos de renta más importantes en Colombia son los aportes obligatorios a salud y pensión, los cuales son los pagos realizados por el trabajador o el empleador al sistema de seguridad social y no se consideran dentro de la renta, los aportes voluntarios a pensiones, los cuales son no constitutivos si no superan el 30% del ingreso laboral y están debidamente certificados. Los aportes a cuentas AFC o ahorro para fomento de la construcción, siempre que se destinen a la adquisición de vivienda y cumplan con los requisitos legales. Las cesantías no retiradas, mientras estas permanezcan en el fondo, pues no constituirían dentro de la renta y solo se graban al momento del retiro en caso de que no se usen para vivienda o educación. La indemnización por seguros de vida, en este caso el monto recibido por seguros de vida no se considera de renta ni ganancia ocasional, siempre que no exceda el valor del asegurado. Los dividendos y participaciones no grabados, en este caso algunos dividendos distribuidos por sociedades nacionales, pueden estar exentos, pues dependiendo de si ya fueron grabados en cabeza de la sociedad. Y asimismo, la capitalización de utilidades, si se cumplen ciertas características. En este caso, cuando una empresa capitaliza utilidades, en lugar de distribuirlas, pues no se considera ingreso grabado para el socio. Como paso 3 tendremos la aplicación de deducciones y rentas exentas, entendiendo como deducción que son los gastos o conceptos autorizados por la ley que se pueden descontar de los ingresos brutos en la declaración de renta, y las rentas exentas, los cuales son ingresos que sí se consideran renta, pero que la ley permite excluir parcialmente o totalmente de la base gravable del impuesto. Según lo estipulado dentro de la normativa, para el caso de la cédula de rentas de trabajo, tendremos una deducción de salud prepagada hasta 16 VT mensuales, intereses de crédito hipotecario hasta 100 VT anuales y exención del 25% sobre el ingreso neto, máximo 2.880 VT anuales. Para la cédula de capital, tendremos costos y gastos relacionados con el ingreso, limitados si no se lleva contabilidad, y renta exenta, pues como el aporte a el AFC. Para la cédula no laboral tendremos costos y gastos necesarios para generar el ingreso, pues en este caso es limitado. Para el caso de la cédula de renta de pensiones también tendremos exentas hasta 1.000 VTs mensuales. Y finalmente para la cédula de dividendos existirá un tratamiento especial en el cual una parte pueda estar exenta y otra parte grabada, pues de acuerdo al origen del ingreso.
Y como último paso, tendremos el cálculo de la renta líquida cedular. En este caso, pues se refiere al proceso de depurar los ingresos de cada tipo en cada cédula anteriormente mencionado, con el fin de determinar cuán realmente está sujeto al impuesto de renta y pues de esta manera obtener la base gravable sobre la cual se va a aplicar este impuesto. Esta renta líquida cedular será igual al ingreso bruto menos los ingresos no constitutivos de renta, menos las deducciones y menos las rentas exentas. Y finalmente, la tarifa del impuesto sobre la renta se aplicará sobre la renta líquida gravable. Para el caso de las personas naturales, la tarifa es progresiva y está establecida según los rangos de ingresos expresados en VT. Aquí tenemos la tabla que nos ayuda a determinar el porcentaje. En este caso, mayor a 0 hasta 1090 VT será un 0%, de 1090 VT hasta 1700, 19%, mayor a 1700 hasta 4100, una tarifa de 28%, mayor a 4100 hasta 8670, un 33%, mayor a 8670 hasta 18970, tendrá una tarifa marginal del 35%, mayor a 18.970 hasta 31.000, un 37%, y de 31.000 en adelante tendrá una tarifa marginal del 39%. Bueno, continuando con lo que nos mencionaba nuestra compañera, vamos con el paso 2 de cómo se puede determinar el impuesto de renta de los obligados a llevar contabilidad. En mi caso, vamos a llevar lo que vendría siendo las personas naturales. Primer punto es que esas personas declaran bajo el régimen ordinario, lo que significa que no usan el sistema cedular, sino que aparten de su utilidad contable, es decir, el resultado que arrojan sus libros al cierre del año. A esta utilidad se le hacen ajustes fiscales, por ejemplo, si la persona registra un gasto contable que no es deducible según la ley, como una multa, este gasto se elimina. Y si tuvo ingresos que no son registrados contablemente, pero sí son grabables, eso se vendría siendo como un ingreso presuntivo, se adicionan también. Después de esos ajustes se tiene la renta líquida gravable, sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto, que puede ser desde el 0% hasta el 39%, eso dependiendo del nivel de ingresos. Les voy a dar como un ejemplo corto para llevarlo más como a la realidad. Imaginemos que yo, una persona natural, tiene una utilidad contable de 100 millones. Al revisar, se encuentran que hay 10 millones de gastos no deducibles y 5 millones de ingresos presuntivos. Entonces la renta fiscal sería los 120 millones más los 5 millones menos los 10 millones, darnos una renta líquida de 115 millones. Sobre ese valor se calcula el impuesto aplicando lo que le mencionas de la tarifa progresiva. Finalmente se descuentan las retenciones en la fuente, los anticipos y cualquier saldo a favor que tenga el contribuyente. Ese proceso exige orden, conocimiento, responsabilidad. No solo es cumplir con la DIAN, sino entender cómo nuestras decisiones contables impactan directamente en lo que pagamos. Y ya, eso sería cómo se puede determinar el impuesto de renta a los obligados a llevar contabilidad por personas naturales. Están obligados a llevar contabilidad quienes constituyen una sociedad comercial o cualquier tipo de persona jurídica, personas naturales que ejercen actividades comerciales registradas como comerciantes, superan ciertos topes de ingresos brutos anuales establecidos en VT, si tienen establecimientos de comercio, agencias o oficinas en funcionamiento, realizan de forma constante actos de comercio aún sin estar formalmente constituidos como empresa y estar inscritos en el régimen simple de tributación. Toda empresa tiene la obligación de llevar contabilidad de acuerdo a las normas vigentes, ya sean NIF para pymes, NIF o NIF plenas. Todas las empresas legalmente constituidas en Colombia, incluyendo sociedades anónimas limitadas y SAS, están obligadas a llevar contabilidad y a declarar sus ingresos. El Código de Comercio establece que se consideran comerciantes todas aquellas personas, tanto naturales o jurídicas, que se dediquen profesionalmente a desarrollar actividades consideradas por la ley como mercantiles. El incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad puede traer consecuencias como el no poder probar derechos ante un posible litigio con terceros o en lo relacionado con los impuestos, el no poder deducir los costos y gastos correspondientes. Además, se expone a las sanciones por irregularidades en la contabilidad que contempla la legislación tributaria colombiana. ¿Cómo se determina el impuesto de renta para personas jurídicas? Se determina partiendo de la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos y gastos necesarios para generar dichos ingresos. Esta diferencia se conoce como la renta líquida, que es la base sobre la cual se calcula el impuesto. Este impuesto solo se paga si la renta líquida es mayor a cero. Por eso calcular adecuadamente la utilidad o renta es fundamental y puede variar según el sistema tributario de cada país. La determinación de la renta líquida implica partir de la utilidad contable
y ajustarla mediante un proceso de depuración fiscal, adicionando gastos no deducibles y excluyendo ingresos no gravables para calcular la renta líquida gravable. Sobre esta base se aplicó la tarifa general fija del 35%. Esta puede variar por reformas o regímenes especiales para determinar el impuesto de renta a pagar. Según el sistema ordinario, se suma todos los ingresos que aumentan el patrimonio del contribuyente. Los ingresos brutos se le restan a las devoluciones, rebajas y descuentos y por los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Se descuentan costos y deducciones en que se incurrió para generar esos ingresos para determinar una utilidad o renta líquida que será sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto a la renta. Todos los conceptos o valores que se declaren deben estar debidamente soportados, en especial los que implican la disminución del impuesto a pagar, como las rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, costos y deducciones. Proceso de depuración. Se parte de la utilidad fiscal contable a la cual se le aplican ajustes fiscales para obtener la utilidad fiscal depurada. Se identifican y excluyen ingresos exentos, rentas no gravadas y deducciones no permitidas sobre la norma. Se calcula el impuesto neto de renta sobre la utilidad fiscal depurada aplicando la tarifa correspondiente. Se determina la tasa de tributación depurada, que es el resultado de dividir el impuesto neto de renta entre la utilidad fiscal depurada. Si la tasa de tributación es inferior al 15%, se debe calcular un impuesto adicional para ajustar la tasa al mínimo legal. El impuesto depurado es la suma del impuesto neto de renta y el impuesto adicional si aplica. El formulario 110 es el formulario en el que declaran las personas jurídicas sus ingresos anualmente. Este formulario detalla elementos esenciales de la renta y los ajustes fiscales necesarios. Requiere información precisa sobre ingresos, gastos y deducciones y otros elementos relevantes para el cálculo del impuesto.